muy seguramente a ustedes les han vendido la idea de que el conflicto entre Israel y los palestinos es un conflicto supuestamente territorial. Pero en verdad este no es un conflicto territorial. En esencia este es un conflicto de un índole distinto. Y les voy a explicar muy sencillo. Antes del 2005, Israel controlábamos la Franja de Gaza. No solo eso, que durante todo ese tiempo los palestinos o los árabes que vivían en la Franja de Gaza, ellos pedían que Israel nos retiráramos a lo que se conocen como las líneas de 1967. ¿Qué pasó? Que en el 2005, así ocurrió, Israel nos retiramos de la Franja de Gaza y le entregamos la Franja de Gaza a los palestinos. Israel retiramos a nuestras familias, sacamos personas de sus casas, sacamos a los muertos de las tumbas, de los cementerios judíos, sacamos a los cadáveres que estaban enterrados, sacamos todo para entregárselos, se le dieron las llaves a los palestinos. ¿Para qué? En esa época, en el 2005, se creía que los palestinos por fin, ya que se cumplió lo que ellos tanto pedían, que Israel se retirara a las líneas de 1967, que son las guerras de los 6 días, que si nos retirábamos del territorio, ellos iban a crear un país, el Singapur de Medio Oriente, un Mónaco, un país que iba a tener éxito en Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque Gaza era una zona en donde había una economía muy buena que alimentaba a Israel, exportaban afuera de Israel. ¿Qué ocurrió? Que los gazatíes, los árabes que estaban en Gaza, cuando entraron, que a propósito, empezaron a venir árabes de Egipto, que entraron por el sur, por Rafah, empezaron a simplemente a tomar, empezaron a quemar las estructuras que Israel les dejó. Los, ¿cómo se dice? Sinagogas, empezaron a quemar todo, los invernaderos para cultivar, que Israel les dejó los invernaderos para que tengan una economía, los quemaron. Empezaron a... ¿Y qué pasó? Que hicieron elecciones para definir quién iba a ser el gobierno en Gaza. ¿A quién eligieron? A Hamas, a una organización terrorista. Desde ese momento, hace 18 años, desde el 2005 hasta hoy, solo ha habido terror en Gaza. Ellos no crearon ningún país, han recibido miles de millones de dólares desde entonces. ¿Y dónde está ese dinero? En destrucción, en cohetes, en tratar de matar a nuestra gente. Y Israel hicimos lo que ellos pedían, que era retirarnos de la Franja de Gaza. Y ellos no crearon un país, y ellos no crearon ese Singapur, y todo ese cuento que trataron de vender en Occidente y en la ONU y en los medios. Dije, no, para que el conflicto se acabe, Israel se tiene que retirar del territorio y que creen un Estado palestino. Nada de eso pasó. No ocurrió. Tampoco ocurrió en el sur del Líbano cuando Israel se retiró. No, en ninguno de los casos ha ocurrido. Entonces, otro dato curioso. Israel conquistó Gaza en 1967, en la Guerra de los 6 días. Pero es que antes del 67, también habían grupos como la OLP, que es la Organización de Libre Palestina. Ellos también pedían por acabar Israel. Ellos no pedían por que Israel se retirara de Cisjordania, que se liberara el territorio. No, lo que ellos quieren y piden es la destrucción de Israel. El problema de ellos no son las fronteras del 67, que ellos tengan un país. El problema de ellos es el hecho de que los judíos tengamos un país. Y les voy a decir otro dato que también me sorprende, pero es que en Occidente no entiendo por qué no han entendido esto. Quizás es porque en Occidente ustedes no saben de Islam, no saben, no sé si ustedes, el que nos está viendo, puede que sí sepa, pero en general estoy hablando, los políticos no saben de Islam, los medios de comunicación no saben cómo es la mente de un yihadista, no saben de estas cosas. Por eso es que cuando les dije que hay un factor que es más allá del territorial, más allá del político, es el factor religioso. Si uno no entiende lo que pasa en la mente religiosa o lo que dice la digamos, conciencia teológica religiosa del Islam, ustedes no van a entender la razón del conflicto. Porque este no es un conflicto por territorio, nuevamente. Este es un conflicto porque los judíos, nuevamente, tenemos un estatus. Les voy a dar brevemente una explicación de teología islámica. Los que no son musulmanes, judíos, cristianos, etc., y viven bajo el Islam, viven en países del Islam, nosotros estamos en una categoría llamada dhimmi. Dhimmi es como ciudadanos de segunda clase. Para el Islam, los judíos, y durante la historia que los judíos estuvimos en países del Islam, fuimos ciudadanos de segunda clase, dhimmi en árabe. Y los dhimmi estábamos obligados a pagar impuestos llamados jizya, y nos trataban como ciudadanos de segunda clase y súper mal, como a nuestros abuelos, mis abuelos, etc. Cuando dicen que no, los judíos vivían en paz con los árabes.
Falso. Los judíos vivían subordinados bajo el Islam, tenían que pagar la jizya, los humillaban, tenían que caminar donde estaban donde pasan los acueductos de las deposiciones humanas, cosas, humillaciones totales. Para cuando los judíos pagaban la jizya, el ritual es que el judío tenía que arrastrarse donde el musulmán, darle el dinero y el musulmán le pegaba una patada y recibía el dinero. Era un acto simbólico para demostrar que el musulmán está por encima del judío. Entonces, ese es un punto. Ahora que ustedes entienden que el problema de ellos es el hecho de que los judíos ya no somos dhimmi. Nosotros ya no somos ese ciudadano de segunda clase, sino que al revés. Los judíos nos liberamos de ser dhimmi. Liberamos nuestra tierra. Esto es nuestro. Esta es la tierra de los judíos. Esta no es la tierra de los árabes, son de la península arábiga, ¿sí? Ellos son los que vinieron a colonizar nuestra tierra y los judíos, por fin, después de 2000 años, la descolonizamos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que es nuestra tierra, los judíos fuimos tan ingenuos de decirles, ofrecerle paz a una religión que quiere nuestra destrucción. Por favor, busquen ustedes en internet. Carta Fundacional de Hamás. Es el documento corazón de Hamás. Carta Fundacional de Hamás. Búsquenlo. Y lean lo que dice que los judíos somos los culpables de todas las guerras, que hay que acabar con los judíos del mundo. Literalmente dice que primero hay que empezar con acabar a los judíos de Israel y luego con los judíos del mundo. Lean. Eso es lo que dice Hamás. Es lo que dice la ideología, no solo de Hamás, de todos estos grupos. Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Nusra, todos estos grupos dicen eso. Entonces, cuando dicen, no, es que los palestinos solo quieren un país. Hamás no pide un país. En ningún lugar ustedes vean en la constitución de Hamás, en la carta fundacional, en ningún lado dicen que ellos quieren un país. Lo que dice es que ellos quieren expulsar a los judíos de esta tierra. Es lo que dice. Y también traen un hadith que dice que, esto es en Bukhari, creo que está. Un hadith que dice que van a exterminar a todos los judíos, que los judíos en el día del juicio final, los musulmanes van a matar a los judíos y los judíos nos vamos a esconder detrás de piedras y árboles y que la naturaleza se va a poner en contra de los judíos. Señores, esto, lo que ustedes ven, todo este caos, toda esta destrucción, esto no es un conflicto territorial. Entiendan que Israel ya trató, se intentó darles a los palestinos, sí, los árabes de la península arábiga que llegaron, sí, que se pusieron el nombre palestinos en los años 60. Los verdaderos palestinos somos los judíos. Les recuerdo, el nombre Palestina se lo pone el emperador Adriano a Judea, sí, que lo toma un nombre Heródoto de las costas de Ashkelon, que por Heródoto lo saca. Pero el punto es que en la época de Adriano, los palestinos éramos los judíos. De repente, ya en el siglo XVIII, XIX, empiezan a llamar incluso también en el siglo XIX, a los judíos se les llama a los palestinos, a los judíos. Hay documentos del Imperio Otomano que los judíos éramos los palestinos. En los años 60 se inventaron ese pueblo que pide un territorio que en verdad no lo pide, sino que Occidente creen que ellos quieren un país. Ustedes, el Occidente, tienen que entender que este no es un conflicto por territorio. Este es un conflicto por si Israel existe o no existe. Y nosotros vamos a hacernos y asegurarnos que Israel va a existir para siempre. Ya la pasamos mal. La primera destrucción con los babilonios, no aprendimos la lección. Segunda destrucción con los romanos. 2000 años después aprendimos la lección. De aquí no nos mueve nadie. No nos mueve ni Hamás, ni Irán, ni ningún enemigo. Y quiero decir un último mensaje para mis amigos judíos en la diáspora. Todos los que nos miran en nuestro canal, que son judíos. El antisemitismo o la judiofobia y los ataques contra judíos se han incrementado mucho en todo el mundo. En Estados Unidos, en los campuses universitarios, en Rusia hubo un pogrom en un aeropuerto y fueron literalmente a matar israelíes que llegaron a un aeropuerto. Literalmente hay una grabación entrevistando a un niño y le preguntan por qué viniste acá. Un niño ruso, sí, que musulmán, que vino al aeropuerto a matar judíos. Le preguntan al niño a qué viniste. No, a degollar judíos. Y muestra, en su mochila tiene un cuchillo. Y dice, no, vine a degollar judíos. Un niño. En Rusia. ¿Qué está pasando en Europa? Están quemando sinagogas. En Latinoamérica, grafiteando sinagogas. Nicaragua, ¿qué pasó? Un cementerio judío. Lo llenaron de esvásticas, destruyeron lápidas. Se están metiendo con los muertos judíos. Francia, amenazas bomba a escuela. España, en todo lado. El odio a los judíos está en todo el mundo. Entonces cuando vienen estos locos a decirme, no, la solución es que los judíos
que vivimos en Israel, que se